Un emblema de Barcelona com la Casa Batlló obre les seves portes també de nit i, és clar, és gairebé impossible no deixar-se influenciar per la màgia d'Antoni Gaudí mentre gaudeixes de la programació de les nits màgiques de la Casa Batlló. Música, una copa, art i història. I avui també una gran anfitriona. ¿En qué consiste esta magia que ya tiene per se el edificio? Claro. De por sí, ¿no? Más que nada, las noches mágicas consisten en poder trasladar toda la magia del día a la noche, pero sobre todo un ambiente muy singular, cercano, íntimo, y dirigido sobre todo a vivir los momentos irrepetibles de la noche, de ese verano que quieres disfrutar y buscas algún sitio emblemático, algún sitio con historia donde poder compartir pues es un momento especial. Es verdad que tenemos una oferta de terrazas en Barcelona que no te la acabas, pero esto es otra cosa. Cada noche se realizan dos actuaciones musicales, una la primera en la terraza, a primera hora, justo en el momento en el que cae el día. Una vez finaliza esto, se realiza una proyección sobre la pared del despertar de la Casa Batlló, que fue el mapping que se realizó en octubre con motivo del 10º aniversario. Y una vez finaliza esta proyección, la actuación se realiza en el interior, de cara con vistas al Paseo de Gracia. Con unas mesitas, un ambiente, como decías, muy íntimo, muy cuco, por qué no decirlo, muy fino. Sobre todo buscando el momento de la singularidad del espacio. Yo creo que mucha gente cuando entra en la Casa Batlló se asombra, se sorprende y se enamora. Entonces el hecho de traerlo a la noche, ya de por sí la magia que tiene la noche, acaba de cautivarlo. Aquí todos los días pasan cosas diferentes, porque hoy tenemos un concierto, pero también podemos tener un espectáculo de danza vertical, me parece. ¿Cómo es un poco la programación? No sé cómo la habéis articulado. Los hemos querido dirigir sobre todo a todo tipo de públicos. Tenemos desde galas líricas, tenemos rumba catalana los sábados, tenemos dúo de guitarra los domingos, y luego tenemos, por ejemplo, a Sergi Vicente, que es el director de orquesta de guitarra de Barcelona, y cada jueves presenta una oferta distinta. Y luego, pues, por ejemplo, los miércoles una oferta mucho más lúdicas y algo inédita, por ejemplo, que es un espectáculo de danza vertical sobre esta pared que tenemos aquí. Mezclan diferentes técnicas, arte, teatro, música y circo. Además lo acompaña pues Dami Olivella dando un concierto pues, a primera hora aquí en el interior. Está mal. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy es martes. Hoy tenemos a Café de París. Es un trío que intenta, más o menos nos traslada al París de la época de los años 30. Me has hablado martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí no descansáis. El lunes. No, lo digo además porque tenéis una programación muy extensa, porque lleváis ya semanas y os quedan unas cuantas todavía. Nos queda hasta el 27 de septiembre. Sobre todo, ofertas que los martes, miércoles, jueves, que necesitas algo distinto. Y yo creo que Casa Batlló en este momento por la noche sí que te las ofrece. La última, que parece que yo vengo solo del tema lúdico, pero aquí evidentemente mientras vienes también puedes hacer una visitita. Estamos en la Manzana de la Discordia, aquí puedes apreciar de otra manera conjunto de edificios tan referenciales de la ciudad, ¿no? La forma de ver la Manzana de la Discordia desde una forma que no habías visto antes, es decir, normalmente mucha gente la ve desde el exterior, tienes 3 grandes edificios y los contemplas desde las aceras del frente y dices, estoy en esta zona tan enigmática de Barcelona. Pero desde aquí ves una perspectiva en el típico patio de l'Eixample de 3 edificios en la parte posterior. Y en esto es una de las cosas que Gaudí, por ejemplo, diseñó una fachada posterior casi incluso más creativa que la principal, ¿no? No vamos a decir a la gente lo que pasa cuando ven desde aquí, pero hay sorpresa. Por la parte exterior todo el mundo votamos. Dice, pues a mí me gusta más la Casa Batlló, a mí me gusta más no sé qué. Aquí yo creo que lo va a tener claro. Yo lo voy a dejar para que vengan a verlo.